Segundo entregable del protocolo de investigación. Materia, tecnología educativa. Doctorado en educación. Un saludo cordial. Nuestros nombres son Clarisa Castro y Amanda Reina, estudiantes del doctorado en educación. Hoy presentamos el avance del protocolo de investigación titulado Experiencias de educación inclusiva con estudiantes en situación de discapacidad desde las voces de los docentes de la Institución Educativa Técnico Tunía, Departamento del Cauca. Este video forma parte de la materia Tecnología Educativa. Nuestro objetivo es socializar el desarrollo metodológico del proyecto y las categorías que han emergido del análisis. En los anteriores entregables de los avances identificamos que, aunque la educación inclusiva está reconocida en políticas nacionales e internacionales, en la práctica aún existen tensiones entre el discurso institucional y lo que ocurre en las aulas. Observamos que los docentes enfrentan desafíos relacionados con la aceptación de la diversidad, la adecuación curricular, el acompañamiento y la formación. Además, sus concepciones sobre inclusión están profundamente influenciadas por su historia de vida y trayectoria profesional. Por eso la pregunta central del proyecto es, ¿qué concepciones sobre la educación inclusiva emergen en las narrativas biográficas de docentes de la Institución Educativa Técnico Tunía y cómo se reflejan en sus prácticas pedagógicas? La literatura muestra que la inclusión es un proceso en evolución y que la voz de los docentes ha sido poco explorada. La mayoría de estudios se centran en políticas o estrategias pedagógicas, dejando de lado la experiencia vivida. Escuchar estas narrativas permite comprender la dimensión humana, emocional y ética de la inclusión, y reconocer cómo las historias de vida orientan las prácticas pedagógicas. Ahora entraremos al eje central de este avance, la metodología. Porque comprender cómo investigamos es tan importante como comprender qué encontramos. Esta investigación se desarrolla desde una perspectiva epistemológica interpretativa, lo que significa que no buscamos medir o cuantificar la realidad, sino comprenderla desde la mirada y las experiencias de las docentes. El propósito es interpretar los significados que ellas atribuyen a la inclusión educativa en su contexto real. Desde este enfoque, asumimos que la realidad educativa no es única ni estática, sino que se construye socialmente. Por eso, la voz del docente no es un dato accesorio, sino el centro mismo de la comprensión del fenómeno. Optamos por un enfoque cualitativo porque nos permite profundizar en vivencias, emociones, tensiones y aprendizajes que no pueden capturarse desde estadísticas. La inclusión educativa tiene una dimensión humana y subjetiva que solo puede explorarse escuchando narrativas auténticas. El método biográfico narrativo nos permitió indagar en la historia profesional y personal de las docentes. Este método parte de la idea de que la identidad docente se construye a lo largo del tiempo mediante experiencias acumuladas, significados, emociones y relaciones. En lugar de preguntar solamente qué hacen en el aula, preguntamos qué experiencias marcaron su vida, qué miedos enfrentaron, qué aprendizajes las transformaron. Así, cada narrativa se convierte en una ventana para comprender cómo se concibe y se vive la inclusión. Este método también reconoce al docente como protagonista de su historia, no como un objeto de estudio. La entrevista se convierte en un espacio de reflexión, diálogo y resignificación. Elegimos esta institución porque cuenta con una población diversa y con estudiantes en situación de discapacidad. Además, la institución se ha convertido en un referente local en prácticas inclusivas, lo que la convierte en un escenario pertinente y significativo. El contexto rural también aporta un componente clave. Las condiciones sociales, culturales y económicas influyen en las concepciones docentes y en las posibilidades reales de inclusión. La selección de participantes fue intencional,
priorizando docentes con experiencia en educación inclusiva. No buscamos cantidad, sino profundidad. Este tipo de muestra es coherente con el método biográfico narrativo, pues lo fundamental es acceder a voces que aporten relatos densos y significativos. Además, se contempló el principio de saturación, detener la recolección cuando las historias comienzan a reiterarse y dejan de aportar nuevos sentidos. Cada entrevista se desarrolló en un ambiente. Se obtuvo consentimiento informado, se garantizó confidencialidad y se emplearon seudónimos para proteger la identidad de las docentes participantes. Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante codificación abierta y análisis temático con apoyo del software Atlas TI. Finalmente, se triangularon los hallazgos entre investigadoras para fortalecer la validez. Después de comprender la metodología, ahora pasamos a uno de los momentos más significativos del avance, las categorías emergentes del análisis narrativo. Estas categorías no fueron definidas previamente. Surgieron directamente de las voces y experiencias de las docentes participantes. Una de las categorías centrales fue la necesidad de transformar la enseñanza mediante pedagogías alternativas y flexibilización curricular. Las narrativas mostraron que los estudiantes aprenden mejor cuando se reconocen sus ritmos, intereses y capacidades. Las docentes observaron que la participación activa, el aprendizaje práctico y el trabajo desde las potencialidades generan ambientes más inclusivos. Por ejemplo, actividades como el cuidado de animales, proyectos agrícolas y experiencias artísticas permitieron que todos los estudiantes participaran sin exclusión. Un testimonio clave lo relata la docente Milena, quien observó que en actividades productivas y deportivas no había exclusión, todos los estudiantes participaban y eran valorados en igualdad de condiciones. Otro ejemplo lo aporta la docente María, quien describe el caso de un niño con autismo al que evaluó mediante estrategias alternativas como el juego y el aprendizaje por interés. Ese enfoque permitió que el estudiante no solo participara, sino que desarrollara liderazgo frente a sus compañeros. Esta categoría muestra que cuando el currículo se flexibiliza, la discapacidad deja de ser vista como una limitación y se convierte en una oportunidad para descubrir potencialidades. La segunda categoría revela que la inclusión no se sostiene únicamente en estrategias pedagógicas, sino en valores profundamente humanos, empatía, sensibilidad y amor. Las docentes mencionan que ponerse en el lugar del estudiante permite diseñar mejores estrategias, comprender sus emociones y crear vínculos que favorecen la participación y la confianza. La docente María explica que, cuando un niño vive una discapacidad, el docente debe preguntarse, ¿cómo me sentiría yo en su lugar?, para así acompañarlo desde el amor y evitar frustraciones en su proceso. También se resalta que el amor pedagógico no es un concepto romántico, sino una práctica ética que dignifica al estudiante y le permite sentirse seguro, respetado y valorado. Sin estos pilares, las prácticas inclusivas se vuelven frías, técnicas y distantes. Con ellos, la escuela se convierte en un espacio humano donde la diversidad es entendida y celebrada. Esta categoría nos recuerda que la inclusión empieza en el corazón antes que en la estrategia. En las narrativas aparece con fuerza el papel de la familia. Cuando hay acompañamiento, motivación y corresponsabilidad, el proceso inclusivo avanza y el estudiante se proyecta. Pero cuando la familia no reconoce la discapacidad,
no busca apoyos o tiene miedo, el proceso se detiene. Algunas docentes narran casos en los que la falta de apoyo familiar genera riesgo de deserción escolar. La docente Milena, por ejemplo, relata que la ausencia de comunicación y preparación previa con la familia generó rechazo frente a un acompañamiento especializado, impidiendo avances significativos. Esta categoría evidencia que la inclusión es un proceso compartido. La escuela no puede hacerlo sola. Categoría 4. Actitudes docentes y resistencia al cambio. Finalmente, emerge una categoría crítica, la diversidad de actitudes entre los docentes frente a la inclusión. Algunos docentes ven la inclusión como una carga o una tarea adicional, incluso cuestionan la presencia de estudiantes con discapacidad en el aula. Otros, en cambio, la asumen como una oportunidad para aprender, innovar y transformar su práctica pedagógica. Esta tensión genera retos institucionales. La cultura